Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Yo quisiera, hablar de dos aspectos. Un aspecto, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un aspecto interno y de un aspecto externo. Jesús lo enseñó en esta parábola. La parábola del vino nuevo y los odres nuevos. Dice, y nadie echa vino en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva. Entonces, para que la iglesia de alguna manera pueda ser conservada, ella tiene un aspecto externo y un aspecto interno. El aspecto interno es representado por el vino, que es el contenido, y el aspecto externo, que es el recipiente, es lo que lo contiene. El odre, de alguna manera podríamos decir, es la forma, y el vino nos habla de la realidad interior. La iglesia tiene esas dos realidades. Como no es solamente un asunto espiritual, aunque es espiritual y celestial, ella tiene el contenido que es espiritual, pero también tiene el contenido que es un contenido o una forma que ella adoptó. Entonces el Señor le habla esta parábola a los judíos. Ellos, como fariseos, llegaron a un punto donde ese odre que era el pueblo del Antiguo Testamento se volvió duro. ¿Y qué pasa con el odre viejo? Cuando usted echaba, esos odres eran de cuero, ¿no? Entonces cuando usted echaba un vino nuevo en un odre viejo, el vino nuevo, él iba a tener un proceso de fermentación. Y cuando el vino nuevo comienza a fermentarse, él genera unos gases, ¿sí? Entonces el odre tenía que ser un odre flexible, nuevo, que estuviera un cuero que estuviera de alguna manera húmedo, que él pudiera ensancharse en la medida que el fermento del vino comenzara a crecer. ¿Y qué era lo que pasaba? Claramente el odre viejo era esa religión ya muerta, esa religión farisea, esa religión humana, endurecida. Esa religión ya no podía, ese pueblo ya no podía contener el vino nuevo que es la vida y el evangelio de Cristo. Entonces él dice que él necesita hacer un odre nuevo. Y dice la primera epístola, la única epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, que él creó de ambos pueblos, hablando de los judíos y los gentiles, un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es la iglesia. Un odre corporativo, como dice también en el capítulo 1, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces la iglesia fue el odre que Dios estableció para que él conteniera la vida de Cristo, el evangelio de Cristo. Entonces esa iglesia por un lado contiene una realidad externa, que les diríamos es el odre, pero por otro lado la iglesia tiene un contenido interno, que podríamos decir que especialmente lo vamos a asociar nosotros con el evangelio. ¿Por qué con el evangelio? Y es que es bien importante comenzar a definir asuntos. ¿Qué es la iglesia? Esa es una buena pregunta que nosotros debemos hacernos como cristianos. La palabra iglesia viene de una palabra griega que era eclesía. La palabra eclesía no era un término nuevo, sino aún era un término que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a Israel, especialmente en la traducción del Antiguo Testamento que era la Septuaginta. Cuando la Septuaginta va a referirse a Israel como la congregación o como el pueblo, usa en el griego ese término, eclesia. También era un término que usaban los romanos, los griegos, para cualquier tipo de asamblea, cualquier tipo de convocatoria. Por ejemplo, cuando dice en el libro de Hechos que se reunió una gran turba, cuando los fueron a apedrear en la ciudad, dice que era una eclesía. Ahora lo interesante es que el Señor toma ese término que se usaba en el Antiguo Testamento, que se usaba en la actualidad cuando se escribió el Nuevo Testamento, para aplicarlo al pueblo de Él. Él dice, mi iglesia. La palabra eclesia viene de dos, o es el compuesto de dos derivados del griego. Uno que es el et, y la otra palabra que es klesis, que viene de kaleo, que es llamar. Entonces, de alguna manera, la palabra et significa fuera de, y klesis, llamados. Entonces, literalmente la palabra significa los que han sido llamados afuera. Eso es lo que significa iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? Todos los que han sido llamados por Cristo para ser su asamblea, su pueblo, su congregación. Entonces, podríamos decir
No es un templo, tenga cuidado con eso. Hermanos, que yo voy para la iglesia. Usted es la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. No es un templo, no es un edificio, no es una denominación. Esos términos de iglesia tal, iglesia no sé qué, iglesia apostólica no sé qué, iglesia presbiteriana, esos son términos actuales, pero bíblicamente la iglesia era una, era universal. Solo que con el tiempo el catolicismo tomó esa palabra y la profanó, ¿no? Porque la palabra católico significa universal, pero eso ya fue una deformación de lo que en los primeros 3 siglos se entendía por iglesia universal o católica, ¿no? ¿Qué era la iglesia católica? Bíblicamente y en los primeros 3 siglos eran todos aquellos que habían sido redimidos, perdonados por la sangre del Cordero y renacidos por el Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros debemos cambiar un poco el lenguaje, ser más bíblicos. Entonces, ¿cuál es su iglesia, hermano? ¿Cuál es su iglesia? No, hermano, si usted es de Cristo, somos de la misma iglesia. Ah, no, es que yo soy del apóstol no sé quién, yo soy del apóstol no sé quién. Pablo dice en 1 Corintios, dice, oigo que entre vosotros hay divisiones porque cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. No, la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo no gira en torno del ministerio de ningún ungido, ni siquiera de los apóstoles. La verdadera iglesia de Jesucristo gira en torno a Cristo. Su cabeza no es el Papa, pero tampoco son los apóstoles, ni el pastor principal. La cabeza de la iglesia es Cristo. Los hombres que Dios usa son siervos. No como hoy se dice que hoy es siervo de Dios, no. Siervo en el sentido bíblico de servidor, esclavo. No en el sentido de las naciones para enseñorearse de la nación o de la iglesia, sino en el espíritu de Jesús para ponerse la toalla y lavarle los pies a los demás. ¿Lo entienden, no? Una cosa es el ser siervo en el sentido de señorear de la nación y otra cosa es el de servir a la iglesia. Hay que tratar con ese espíritu. Eso la Biblia lo denunciaba con una palabra: nicolaísmo. ¿Saben qué significa nicolaísmo? La palabra nicolaísmo viene de 2 raíces. Nico, de Nicolás, que significa conquistador, y laísmo o laicos viene de pueblo. Entonces, ¿quiénes son los nicolaitas que denuncia tanto Juan en el Apocalipsis 2 y 3? Los que se enseñorean del pueblo. Los que dicen, esta es mi iglesia. Los que dicen, ustedes son mis ovejas, mis discípulos. No, hermano, hay un príncipe de pastores y hay uno que es el dueño de las ovejas. Los demás son, ¿qué? Servidores. ¿Sí? Entonces, según el término bíblico, es tan importante saber que la verdadera iglesia son aquellos que son llamados afuera. Ahora, nosotros necesitamos saber cómo somos llamados afuera. Y eso nos habla del contenido, más que de la forma. Y es más importante, podemos decir, que lo que le da realidad a las formas, porque usted ahorita de pronto me va a comenzar a preguntar, bueno, ¿y cómo esto? ¿Y cómo esto? Las formas, ¿sí? ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? ¿Quiénes deben enseñar? ¿Quiénes deben predicar? ¿Cómo es esto? Eso habla de la forma y es importante. Tal vez vamos a dejar eso para pregunta al final. Pero lo importante es saber primero el contenido. El contenido de la iglesia, el que le da forma al odre es el evangelio. Porque como dice el Señor, mis ovejas oyen, ¿qué? Mi voz. Y yo las conozco. ¿Usted sabe cómo es un cristiano? Un cristiano se reconoce no porque hable en lenguas, hermano. Esa es una de las muchas manifestaciones que algunos tienen. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 12, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos hablan en lenguas. Entonces no es necesario para ser un verdadero creyente hablar en lenguas, aunque a algunos el Señor se lo concede. El verdadero creyente es el que al oír el evangelio cree en el evangelio, ama el evangelio y sigue el evangelio de Jesús. O sea, el que oye la voz de Jesús y cree en esa voz y sigue a Jesús con esa voz, esa es una oveja.
Entonces ahí sí, como dice el dicho, no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. ¿Cómo así? En su lugar donde usted congrega, donde yo me congrego, hay muchos que van el domingo fielmente como buenos católicos, pero que no les gusta el Evangelio, que no han obedecido al Evangelio, que su vida no ha sido transformada por el Evangelio. Entonces están en la iglesia, pero eso es tremendo, hermano, están en la iglesia, pero no son de la iglesia. ¿Usted ha visto a esa persona que va los domingos que usted dice, este no ha conocido el Evangelio, no lo ha transformado? Y también otra cosa, no son todos los que están. ¿Qué quiere decir? No son los únicos que se reúnen con usted. Hay muchos, si usted conociera cuán grande es el pueblo del Señor. Va más allá de las fronteras de su denominación o del ministerio de las personas que están con usted. Hombres en toda la tierra, de toda tribu, de toda lengua, que han obedecido y han amado el Evangelio de Jesucristo. Son sus hermanos y hermanos míos también. Amén. Entonces, esa es la iglesia. Ahora, el contenido de la iglesia y el Evangelio. Y esto es bien interesante porque yo dije, aquí me quedé. Cuando estaba preparando el bosquejo dije, ya no voy a poder hablar más. Pero con tal que si usted me entienda esto, usted va a entender los principios para las otras cosas. Una iglesia saludable es una iglesia que está compuesta por personas que han tenido un contacto con el Evangelio de Cristo y han creído en él y han experimentado su poder y transformación. Entonces esto es bien serio, hermanos, porque uno de los mayores problemas que tiene la iglesia, que eso causa que no la lleve a una normalidad, es que gran parte a veces de las iglesias de nuestros días no han tenido un contacto con el Evangelio de una manera pura. Entonces, como el Evangelio que hoy en día predomina es un Evangelio mezclado, eso hace que la iglesia se llene de muchas personas, como decíamos ahorita, aún de inconversos. Porque si usted tiene un ambiente saludable donde usted predica el Evangelio constantemente y aún así llegan personas que no son creyentes, imagínense un Evangelio donde el Evangelio es diluido. Póngase usted a pensar en esto. Tal vez también lo va a poner a pensar con esto. Imagínense que una persona predicándole que se arrepienta y que crea en el Evangelio puede llegar por otras motivaciones. De pronto le gustó una chica de la iglesia, entonces llegó ahí. De pronto sus papás lo obligan y llegó ahí. Pero póngase a pensar en un ambiente donde le dicen, venga Jesús. Sus sueños, sus planes, su carro, su beca, todo lo que usted quiere se lo va a dar Jesús. ¿Cuántos no van a llegar a un evangelio así, a una iglesia así? Si usted viene a Cristo y todo lo que usted quiere se lo va a prometer, se lo van a dar. Hay muchos que llegan, ¿no? Pero recuerde, hermano, y esto es bueno saberlo, no fue el Jesús el que dijo, venga a mí, que yo te voy a prosperar. ¿Quién fue el que dijo, si postrado me adorares, todo esto te daré? El diablo. Hermanos, el evangelio de la prosperidad es una de las aberraciones que Satanás ha introducido en la iglesia, más sutiles, pero más destructivas. Me perdona la palabra, pero no existe mayor porquería en medio del cristianismo en nuestros días que ese falso evangelio. Eso destruyó la iglesia como ninguna otra cosa. Yo hablaba con unos hermanos que son hijos de pastor y pastorean en unas ciudades allá en Brasil, y ellos me decían, hermano, ellos eran parte de la iglesia cuadrangular. Y decían, mi papá era un hombre piadoso, un hombre de Dios, un hombre que predicaba la palabra. Fundó no sé cuántas iglesias en la ciudad. Pero cuando llegó el evangelio, eso no es el evangelio, es el maldito evangelio de la prosperidad a esta región, los pastores que eran hombres de Dios, que predicaban la palabra de Dios, de ahí en adelante solo predicaban dinero y prosperidad. Y decía, ellos contaban porque su papá lloraba y les decía, hombres que antes eran piadosos, de oración, de palabra, obedientes a Dios, una vez llegó el dinero y las riquezas, se pervirtieron. Se pervirtieron. Entonces tenemos un cristianismo muy grande, hermanos, pero lleno de falsos cristianos. ¿Por qué? Porque han sido atraídos por un falso evangelio. O un evangelio diluido. Hermano, y si usted va a una iglesia donde no le predican el evangelio, donde no le predican la palabra, huya de ahí. De verdad, huya.
por amor a su alma y por el amor al alma de sus hijos, huya de ahí. No miren los edificios, no mire cómo viste el pastor, no mire la abundancia que hay, porque esa abundancia muchas veces es juicio. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Israel en el desierto cuando los judíos comenzaron a decir, Señor, queremos carne, danos carne? ¿Qué hizo el Señor? Les dio carne hasta que les salía por las narices. Entonces, si tenemos un pueblo que comienza a gritar, Señor, queremos dinero, queremos prosperidad, queremos riquezas, y atan y decretan de eso, hasta Dios se los concede como juicio. Porque sin darse cuenta ellos pierden el evangelio, pierden la santidad, pierden la consagración, pierden las escrituras, pierden las cosas eternas por cosas temporales. Es un juicio, hermanos. Si no hay un evangelio puro, o sea, si el contenido no es vino nuevo, el odre no va a tener la forma adecuada. ¿Sí? Más allá de las formas externas, ni el nombre, hay cosas externas que son importantes. Pero si la enseñanza, las cosas esenciales como el evangelio, no son enseñadas, de ahí en adelante lo demás, hermano, ni siquiera vale la pena mirar. Como dice acá, no importa las formas externas de reunión a veces, el gobierno, la tradición, si tienes 50 años o 500, si son 2000 o son 50, eso no importa si no hay un evangelio puro. El evangelio, hermano, así como el vino nuevo, es el centro, el contenido del odre, de la iglesia, es el corazón del cristianismo, hermanos. Y ese evangelio fue tan poderoso que hizo crecer la iglesia, como dice el Señor, desde Jerusalén, por Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora, yo quise, está en serio que, por ejemplo, Pablo decía, cuando él llegaba a un lugar, dice en 1 Corintios 2, 1 y 2, que él no se proponía hablar otra cosa, ¿sí? Dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. El evangelio tiene un mensaje central y es Cristo y su obra. Tanto que Pablo llegaba a un lugar y él decía, imagínense cuántas cosas sabía Pablo, hermanos. Pero él prefería callarse todas las cosas para hablar solo ¿a qué? De Cristo y su obra. Y tanto que Pablo denuncia a las iglesias de Galacia porque ellas estaban cayendo en esto, pervirtiendo el evangelio. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Cuando usted se aleja del evangelio, hermano, usted no solo se está alejando del evangelio, usted está alejando de aquel que nos llamó. Usted se está alejando también de Cristo. Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esa tentación o ese peligro de las iglesias de Galacia no es solo de esa época, sino es de nuestra época. Hay personas que quieren pervertir directamente o ingenuamente, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando usted comienza a estudiar la historia de ciertos movimientos, usted se remonta a ciertos personajes. Por ejemplo, hay un predicador muy conocido en Estados Unidos que era llamado K.W. Kenyon. ¿Lo han escuchado hablar? Bueno, K.W. Kenyon era un practicante de gnosticismo, ciencia, ocultismo, nueva era. Y él tiene una conversión. Y él en esa conversión al cristianismo, él no se convierte de una manera que él fuera librado de esos rudimentos que él traía, sino que él mezcla el cristianismo con eso. Y él tenía la metafísica tiene una práctica que es la práctica de la confesión positiva. Ellos hablan también de fe y de confesión positiva. Ellos que dicen así, el hombre, todo lo que se proponga y todo lo que él crea y visualice en su mente, él lo puede obtener por medio de que él lo decrete por la fe. Entonces Kenyon al leer la Biblia, él dijo, oiga, esto es parecido a lo que decía Jesús. Y él comenzó a decir lo mismo, lo único que era que lo que él visualizaba y decretaba, lo único que tenía que añadirle era en el nombre de Jesús. Entonces las enseñanzas de W. Kenyon no fueron muy conocidas, pero hubo un discípulo de él que él leyó bastante a Kenyon que se llama Kenneth Hagin. ¿Han escuchado? Entonces él comienza y hay otros, Kenneth Copeland, Benny Hill, y ellos reúnen esta doctrina y se vuelve el movimiento Palabra de Fe, que no es un movimiento que tenga muchos años, tiene 50 años.
comienzan a enseñar a los cristianos que todo lo que decreten, que todo lo que visualicen, que todo lo que crean, Dios se lo va a obtener. Hermano, con intenciones o en ingenuidad, perturbaron el evangelio, hermano. Pervirtieron miles de cristianos y miles de iglesias, hermano. La fe genuina, porque hay una fe que es genuina, eso es algo falso. Hay una fe que si usted ora, pero dice Juan, conforme a la voluntad de Dios, Dios le responde. Y Jesús enseñó a orar: Padre, primero que todo santifica tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita vamos a hablar de eso. Dios es santo y Él debe santificar su nombre en toda la tierra. ¿Cómo hombres pecadores van a llegarle a decir a Dios: te ordeno que hagas esto? Si mi hija viene, ya ahorita tiene 16 años, pero si mi hija venía de 10 años y me dijo: papá, le ordeno que haga esto, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué haría usted? Hermano, como hombres les estamos dando órdenes a Dios, que es santo. Tenga cuidado cómo ora. Que se haga tu voluntad. Porque, hermano, la mayoría de cosas que usted visualiza y que usted desea no son la voluntad de Dios. Jesús oraba así. Jesús, el Hijo de Dios, oraba así: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No, pero los cristianos hoy se pusieron en el lugar de Dios y Dios lo pusieron en el lugar de siervo. Perturbaron el evangelio, hermano. ¿Qué pasa cuando se perturba el evangelio? Se convierte en otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero mira lo que decía Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Ni siquiera era el evangelio de Pablo, hermano. Era el evangelio que Pablo había recibido de Jesucristo. No era ni siquiera el evangelio de un ángel, porque usted, su pastor puede decir, usted puede decir: es que se le apareció un ángel, hermano. Es que tuvo una visión. El mismo Pablo en persona se le apareció. Hermano, pero si él cambia el evangelio, no es un mensajero de Dios. ¿Y qué pasa? Hay un juicio sobre eso. ¿Qué pasa? Sea anatema, sea maldito. Y es la palabra que se usaba en el ritual. Cuando se hacía el sacrificio, había una parte del sacrificio que no servía para nada, la echaban en un lago que se llamaba, en un lugar, en el valle de Ginón, y lo ponían a quemar. Era maldito, era algo para quemar, para destruir. Y el valle de Ginón es la figura bíblica que Dios usaba para hablar de la gehenna o el daño de la segunda muerte, en lugar de la condenación eterna. El que no se somete al evangelio de Cristo, no cree en el evangelio de Cristo, está condenado a una maldición y un juicio eterno. Así que es apóstol, pero si pervierte el evangelio, y no solo el que lo enseña, los que lo oyen, hermanos. Los que lo oyen, porque dice así, como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica tan diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tenemos que tener cuidado con la disolución actual del evangelio, porque el evangelio ha perdido su valor por eso. Dice ahí: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Por un lado, los Gálatas, ¿cuál era la mezcla que estaban teniendo al evangelio? Las obras de la ley, ¿sí? Usted tenga cuidado, porque hoy en día hay como un renovar de esos ambientes judaizantes. Los cristianos ya no se están conformando con el evangelio, sino que están volviendo a los antiguos rudimentos de la ley. Están volviendo a guardar el sábado, a circuncidarse, a usar la kipá. Tenga cuidado, eso es una perversión del evangelio. ¿Sí? Hay unos muy conocidos en internet, y digo nombres para que usted sea advertido y no crea lo que están enseñando. Hay uno muy conocido, David Diamond, lo ha visto con su kipá, con la bandera de Israel. Ese tipo de cosas, traer al culto cristiano el shofar, celebrar la Pascua, el Yom Kippur, era parte de la ley. Ya nosotros no estamos bajo la ley. Eso es una perversión del evangelio. Hay uno en Estados Unidos muy conocido, se me fue el nombre en este momento, que habla bastante del sábado. Gene Stanley. Tenga cuidado con Gene Stanley. Es muy erudito, muy esto,
pero siempre está introduciendo el sábado, siempre está introduciendo guardar días, siempre está introduciendo cosas de las cuales ya nosotros somos libres en Cristo. Ahora, esa era la tentación de las iglesias en Galacia. Los corintios, ¿cuál era el asunto? No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuál era la tentación de los corintios? La filosofía de la época. Habían tantas escuelas de filosofía que los cristianos llegaban con esa sabiduría humana y de alguna manera quisieron mezclarlo. Y eso surgieron algunos primeros herejes por esas mezclas, especialmente en los siglos primeros con el gnosticismo. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. El evangelio es el evangelio y es puro y es glorioso y es santo y es poderoso y no necesita psicología, no necesita técnicas humanas, no necesita superación personal. El evangelio es el evangelio y es poder de Dios. Pero cuando lo mezclamos, ¿qué pasa? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces a veces decimos, pero ¿por qué los cristianos necesitan otras cosas si el evangelio es poderoso? ¿Por qué las personas no están teniendo una experiencia genuina? Pues porque el evangelio no es puro, sino diluido. Entonces la experiencia es bien mezclada. Como decía Paul Washer, el problema de nuestro país, él hablando de Norteamérica, no son los políticos, no es la economía, no es Hollywood. El problema es que la mayoría de predicadores mismos del evangelio no conocen lo que es el evangelio. Ese es el gran problema. De ahí viene una cantidad de cosas que se introducen en la casa de Dios. Ahora, yo quise enumerar 7 aspectos. De pronto algo se me quedó por fuera, pero así como resumiéndolo para hablar el efecto que cuando el contenido es malo, eso tiene un efecto en la iglesia. Entonces son cosas que son muy serias y que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la iglesia, del contenido de la iglesia. Esto le va a dar la forma a la iglesia. Si la iglesia no entiende estos principios del vino nuevo, de la revelación de Dios, del evangelio, de Cristo y de ciertos aspectos, los otros asuntos no van a tener valor. Entonces son 6. El primero es que la visión actual de la iglesia, el contenido actual del evangelio de la iglesia, creó una visión minimizada o caricaturizada de Dios y de sus atributos. Lo segundo es que la iglesia también es culpable porque hoy la iglesia calla ante la realidad del hombre, ante la culpa del hombre, ante el pecado del hombre y las consecuencias del hombre. Cosas que tenía el contenido de Dios. Lo tercero es que eso ha generado una visión superficial de Cristo y de su obra. Lo cuarto es que se presenta un evangelio que no genera responsabilidades, un evangelio sin cruz y sin negación. Lo quinto es que como tenemos un evangelio así, por un lado disminuimos el carácter bíblico del evangelio y por otro lado introducimos rudimentos y filosofías del mundo. Lo sexto, que ya lo hemos hablado un poco, es que hay una aceptación generalizada de falsos maestros en la iglesia y falsas enseñanzas. Y lo séptimo es que hay una negación general hacia la suficiencia de las escrituras. Vamos a ver uno por uno, entonces usted va a tener la oportunidad de escribirlos bien si no lo alcanzó a escribir en este pequeño cuadro. Entonces lo primero, ¿cómo así una visión minimizada o caricaturizada de Dios y sus atributos? Hermanos, Dios es el mismo, de eternidad a eternidad. Hubo un hereje en la historia de la iglesia que se llamó Marción y él llegaba a decir lo siguiente: el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tirano. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Son dos dioses diferentes. Fue un hereje. Fue de los primeros herejes, un gnóstico, combatido en el segundo siglo de la iglesia cristiana. Pero eso no solo le pasó a Marción. Aún en nuestros días puede suceder esto. Paul Washer decía algo muy interesante. Él decía que si él llegara a una iglesia, cualquier iglesia como las de nuestros días, iglesias cristianas, y se le pidiera compartir una serie de mensajes sobre los atributos de Dios, muchos de los cristianos que estarían escuchando ese mensaje rasgarían sus vestiduras y dirían: no, ese no es mi Dios. ¿Por qué? Él explicaba, ¿no? Y es muy interesante la explicación que él hace. Él dice, porque cuando los cristianos hoy se le hablan de Dios, ellos solo resaltan ciertos atributos
a tal punto que en esa exaltación de ciertos atributos desmeritan el carácter de Dios. Por ejemplo, el amor. Entonces usted está hablando, por ejemplo, un mensaje como el que yo he dado en este momento, hablando ciertas cosas, entonces usted me va a decir, o hay cristianos que dicen, hermano, Dios es amor, no debemos juzgar. Ahora, yo no estoy en desacuerdo que Dios no es amor. Lo que pasa es que la Biblia habla de otros atributos de Dios. Por ejemplo, la severidad de Dios, así como de su bondad. De su amor, pero también habla de ¿qué? De su ira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un cristiano viene de un mundo, que ustedes seguramente en el estudio que están llevando, les han hablado, un mundo que cayó bajo el relativismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el relativismo? Ya no hay verdades absolutas, sino que cada uno tiene su verdad. Entonces usted encuentra que hoy eso ha impregnado el mundo religioso, no solo el mundo intelectual, académico, sino el mundo religioso. Entonces las personas dicen, bueno, para mí Dios es esto. ¿Cuál es su Dios? No, para mí Dios es esto. Bueno, yo se lo tolero, pero yo tengo mi Dios. Entonces todos tenemos nuestro Dios. Entonces es un tipo de ¿qué? Idolatría. ¿Por qué? Porque yo creo una imagen de Dios, tal vez que no sea un ídolo para adorar, pero sí creo una imagen de Dios de acuerdo a ¿qué? A mis convicciones, mis deseos. Entonces, por ejemplo, yo tengo la idea de un Dios así como un Papá Noel, gordito, bonachón, que me concede todo lo que yo deseo, que me abraza y que me muestra amor. ¿Sí? Esa es una idea que usted puede crear en su corazón, pero esa idea o ese ídolo a veces no está de acuerdo a la revelación de Dios. Entonces, por ejemplo, hay salmos que dicen así: Dios está airado con los hombres, y si no se arrepiente, Él afilará su espada y vendrá y los matará. Oye, hermano, eso es muy fuerte. Hay que quitar ese versículo de la Biblia. Por ejemplo, Pedro cita: Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron. ¿Cómo así que Dios no perdonó? Dios no perdonó al mundo antiguo en la época de Noé. Dios no perdonó a las ciudades Sodoma y Gomorra, sino que dejó todo eso como un ejemplo de ¿qué? De su juicio. Uy, no, hermano, eso está muy fuerte. Dicen en Brasil, está fuerte demais, hermano. Hermanos, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Claro, ¿por qué no nos ha caído la ira de Dios? No, sí nos cayó, hermano. Solo que esa ira que venía dirigida para nosotros, Jesús se puso en medio. Y la ira que nosotros merecíamos cayó sobre Él en la cruz. Ahora, si usted no se pone bajo el refugio del Evangelio de Cristo y la cruz, esa ira viene para usted. ¿Por qué? Porque Dios es santo y es justo. Pareciera a veces que nosotros pensamos en el Dios del Antiguo Testamento que era santo, pero el Dios del Nuevo Testamento no es santo. Entonces nosotros podemos hacer en la iglesia lo que querramos, hermano. ¿Será? ¿No dice la Biblia, sed santos, porque vuestro Padre es santo? No dice la Biblia, mire lo que dice, yo puse un versículo acá. No, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces póngase a pensar en Noé y la generación de Noé, que no escuchó el que los amonestaba en la tierra y lo que le vino. ¿Qué le esperará a nuestra generación si no escuchan a aquel que los ha amonestado con el Evangelio de Dios? Dios sigue siendo el mismo, hermano. Entonces uno de los mayores pecados que tiene la iglesia en nuestros días es que no conoce a Dios, hermano. Entonces todo lo que tiene que ver con Dios, el Evangelio, la iglesia, lo hacemos como nosotros queremos porque la imagen que tenemos de Dios es tan pequeña que es casi un ídolo burdo como los que adoraban los ídolos antiguamente. Paul Washer decía esto: si por ejemplo usted lo contrata, bueno, lo decía de otra manera, pero por ejemplo usted va a tener una pelea y usted ve que su contrincante es un hombre chiquito, flaquito, así medio débil, así como yo.
Usted dice, no, con ese hermano, una pelea eso es fácil. Pero si usted ve que su adversario mide 2 metros, fisiculturista, así bien grande, bien fuerte, un soldado, usted ya lo piensa. ¿Por qué? Porque la imagen que usted tiene de la otra persona, eso genera cierto temor y cierto respeto. Hermanos, los cristianos hoy en día tienen un Dios tan pequeño. Tan pequeño. Cuando predican el Evangelio a veces muestran un Dios tan pequeño. Por eso los cristianos también viven como sinvergüenzas. Porque el Dios que les predican es un Dios que les va a conceder todo sin santidad, por ejemplo. Hermanos, Dios es santo y es celoso. Y si usted como hijo no camina de acuerdo a esa santidad, usted va a tener disciplina de ese Dios, que es santo, celoso y amoroso. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros hacemos en la iglesia o de la iglesia lo que nosotros queremos, porque se nos olvida que la iglesia es la esposa del Hijo de Dios. ¿Sí? Pero ni siquiera naturalmente. Por ejemplo, si usted fuera a mi casa, o yo estuviera en mi casa, a veces doy el ejemplo, y está mi esposa o está mi hija, y yo veo que un hombre se acerca a ella, y va a coger a mi esposa, va a abusar de mi esposa. ¿Usted qué cree que yo voy a hacer como hombre? Él va a ver la ira. Pequeña, pero mi ira la va a ver. Pero piense en aquellos que abusan y que hacen cuanta cosa quieren con la iglesia de Dios. ¿Será que Cristo, como esposo, que ama celosamente, porque el amor contiene celo, no va a juzgar esas cosas? Entonces, hermano, necesitamos conocer a Dios. Hay libros muy buenos. Yo le recomendaría aquí un autor que vale la pena que usted lo lea, que es muy equilibrado. Hay hermanos que son, pero este es muy equilibrado. Los libros que tienen que ver sobre los atributos de Dios, el conocimiento de Dios Santo, de A.W. Tozer. Es un buen autor. Y en ese A.W. Tozer, los atributos de Dios, el conocimiento del Dios Santo. Paul Washer también tiene un libro sobre el conocimiento de Dios, un poco hipercalvinista, pero vale la pena leerlo. Necesitamos conocer a Dios, hermanos, porque la falta de conocimiento de Dios nos ha llevado a otros problemas serios. Dice que sirvamos con gratitud a Dios y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, pero esas palabras tienen que estar, hermano. Temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? Ahora, el segundo aspecto. Lo primero es una visión hasta minimizada o caricaturizada de Dios. Lo segundo, cuando vemos la realidad de Dios, hermano, no podemos negar la realidad del hombre. La realidad del hombre es que el hombre es culpable y es un pecador, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es el silencio ante la realidad del hombre, de sus pecados y las consecuencias de esto. Bien lo decían algunos que hoy en día palabras como ¿qué? Palabras como pecado, como maldad, como infierno, no son muy comunes en los púlpitos, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia. La iglesia, ¿cómo va a poder ayudar a los hombres con el evangelio si es que el hombre a veces ni siquiera sabe cuál es su condición? Y entonces nosotros hemos tenido ya una visión, como les decía, un poco más de la sabiduría humana. ¿Cuál es la visión de la sabiduría humana? La sabiduría de los hombres. Por ejemplo, Freud, ¿qué dijo en el psicoanálisis? ¿Qué dijo Freud? El problema de los hombres subyace en las experiencias traumáticas que tuvieron los hombres. ¿Sí? ¿Cómo así? Al niño, cuando el papá embarazó a la mamá, no lo querían tener. El niño cuando nació fue menospreciado. El niño la niña cuando nació sufrió abusos. Entonces cuando las personas llegan al evangelio, las personas no se les habla que necesitan arrepentimiento y fe, sino se les habla que necesitan sanación. Sanidad interior. ¿Usted ha escuchado ese discurso? Y es lógico que somos personas que estamos destruidas por el pecado por dentro y Dios necesita restaurar todo eso. Y eso se puede llamar sanación. Pero no es la sanación que habló Freud. Ni se lleva a cabo por medio de procesos de sanidad interior que se promueven hoy en día. Lo que la persona realmente necesita y lo que Jesús mandó a predicar era ¿qué? Que se arrepientan y crean.
¿Arrepientan de qué? Su condición, el hombre está en pecado. Y si no se arrepiente de su pecado, va a morir en sus pecados. Y sus pecados lo van a alcanzar. Como decía un predicador, el evangelio no es una oferta de reconciliación, ¿sí?, sino es un mandamiento a arrepentirse a las personas. Hermanos, y por eso nosotros tenemos un cristianismo tan débil. Cuando ustedes han escuchado el mensaje de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios aurados, ¿han escuchado? Es que esos mensajes hoy no se escuchan, ¿no? Y es todo, ven, abre tu corazón, Dios quiere prosperarte, ven, abre tu corazón, Dios quiere... Pero no se habla arrepentidos. Y el mensaje de la iglesia para las personas no es que Dios quiere prosperarlos, sino que deben arrepentirse y deben creer en el evangelio. ¿Y por qué es tan necesario hablarle al hombre de su condición pecaminosa? Como lo decía Martín Lutero. El principal motivo, y ese es el motivo de la ley que nos ha sido dejado escrita. El principal motivo de la ley es hacer entender a los hombres que no son mejores, sino peores o peores. Es decir, la ley muestra su pecado para que a partir del conocimiento ellos puedan ser humillados, aterrorizados, aplastados y quebrantados. Ese hermano usa unas palabras muy fuertes, ¿no? Imagínese usted usar la palabra para aterrorizar a la gente, para aplastar a la gente, para quebrantar a la gente. Pero ¿por qué él lo dice? De esta forma son llevados a salir en busca de la gracia y llegar hacia la bendita semilla que es Cristo. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo el hermano? Si una persona no ve su condición pecaminosa, ella nunca va a valorar el sacrificio de Cristo. ¿Me hago entender? Si la persona no concibe que está enferma seriamente con un cáncer que le ha hecho metástasis y que ese cáncer la va a llevar a la condenación no solamente a ella, sino a todos los que la siguen, sea su vida, sea su familia, la persona no va a buscar una solución, no va a buscar ¿qué? Un remedio. Y el remedio es el evangelio. Entonces la iglesia es culpable cuando calla ante la terrible realidad de los hombres. Nosotros no debemos tener un mensaje políticamente correcto. No, hermano, nosotros tenemos que tener un mensaje divinamente inspirado, que es diferente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? En la era del relativismo, los cristianos mismos sacrificaron la verdad en el altar de la tolerancia. ¿Sí? Hoy en día usted escucha esas frases. No, hermano, es que no podemos ser intolerantes. Entonces tenemos una generación de cristianos que ya no le llama al pecado, pecado. Ya no le llama a la fornicación, fornicación, sino unión libre. ¿Sí? Ya no le llama al asesinato, sino la decisión de la mujer de elegir. Pero si eligiendo ya está matando a su hijo en el vientre. Ya no le llama la relación de un hombre con otro hombre, sodomía, homosexualidad, abominación, sino hoy en día se le llama progreso, modernidad. Entonces hoy nosotros no le llamamos a nada que la Biblia llama pecado, pecado. Entonces como el pecado no es expuesto, las personas ni siquiera son conscientes de que necesitan arrepentimiento. Y yo estaba hablando con un joven que se reúne con nosotros y me decía, hermano, yo duré 3 años asistiendo a una iglesia. Hermano, ¿y usted puede creer que a mí nunca me hablaron de que tenía que arrepentirme? ¿De que era un pecador? Yo le dije, lo puedo creer. Lo puedo creer. Lo puedo. ¿Saben qué, hermano? Usted hace un estudio de Romanos. Romanos es la columna vertebral de la iglesia cristiana. Los 3 primeros capítulos son para denunciar el pecado del hombre. Pablo no habla del evangelio hasta que no llega a la conclusión de decir, porque cuanto ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Cuando una persona viene a escuchar el evangelio, lo primero que hay que acusarla. Porque si ya no se ve condenada en sus pecados, no va a recibir el evangelio. Entonces, por un lado tenemos un desconocimiento de Dios y por otro lado estamos desconociendo la situación del hombre en su caída y eso nos lleva a una serie de problemas como iglesia. Tercero,
tenemos una tremenda visión superficial de Cristo, su obra y su señorío. Dice acá Colosenses 2, verso 9, verso 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Eso es muy tremendo, hermano, porque cuando nosotros tenemos una visión pequeña de Cristo, nosotros vemos un Salvador limitado. Y eso tiene una serie de problemas. Por ejemplo, en estos días nosotros hablábamos un poco de... ¿Usted ha escuchado hablar de ese negocio de las maldiciones generacionales? Yo sé que he escuchado. Entonces la persona tiene que llegar. Llega ya creyente, digamos, ya creyente. Ella tiene que hacer un acto profético, donde rompe con las ligaduras de Satanás, ligaduras que dejaron sus antepasados a la idolatría, a la brujería, al pecado. Ella tiene que comenzar a hacer una serie de actos proféticos. Entonces tienen cultos de liberación, semanas de ayuno de liberación, eventos de liberación, y vienen ungidos a hacer eso, ¿no? Romper las maldiciones generacionales. Usted no encuentra eso en el Nuevo Testamento, hermano. Usted no lo encuentra. Pablo decía a los creyentes que ellos cuando se convertían a Cristo, ¿qué tenían? ¿Qué les faltaba? Ellos estaban completos. Usted no necesita rituales de sanación interior, ni rituales de romper maldiciones generacionales. Usted lo que necesita es conocer a Cristo. Porque es la visión tan pequeña que tenemos de Cristo la que ha llevado a la iglesia a tener tantos rudimentos y sutilezas que no tienen ningún valor. Tenemos iglesias neopentecostales. ¿Usted sabe qué es eso de neopentecostal? Hay un cristianismo pentecostal que es cristianismo, podríamos decir. Pero en Estados Unidos de ese cristianismo surgieron unas nuevas iglesias que son consideradas heréticas o neopentecostales. Unas pentecostales que ya no son las pentecostales tradicionales con sus cosas, pero que son hermanos. Entre esas está una conocida muy acá que es la oración fuerte del Espíritu Santo, la Iglesia Universal, Dios es amor, que son sectas literalmente. Entonces ellos tienen un negocio así. Usted está teniendo, lo están molestando los demonios, usted está teniendo crisis financiera en su casa. Mire, el aceite de la unción, traído de Israel, la rosa de Sarón, el paño ungido con el... Bueno, toda esa cantidad de cosas. Entonces, como no hay una visión de que Cristo es completo, nos llenamos de fetiches. ¿Usted sabe qué es un fetiche? Algo en lo que creemos que tiene cierto poder especial. Entonces los cristianos están ungiendo sus casas con el aceite para que Dios los libre de posesión no sé qué. Los cristianos están ungiendo el carro. Los cristianos están comprando la no sé qué traída de Israel. ¿Por qué? Porque para los cristianos de nuestros días, Cristo no es suficiente. Entonces nos volvimos supersticiosos. Nada diferente cuando usted va al brujo y compra un aceite para que le bendiga su casa. Aquí pasan iglesias hasta que no son neopentecostales. ¿Pero por qué pasan esas cosas, hermano? Ignorancia de Cristo. Dice Pedro en su segunda carta, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Vamos avanzando porque no tenemos tiempo. Ahora, ¿por qué no conocemos a Cristo? ¿Qué enseñaban los apóstoles en la iglesia de Jerusalén? Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los cristianos toman métodos, toman cosas del mundo, fetiches, supersticiosos, porque es que hoy en día no se predica a Cristo. Y eso es tan serio, hermano. Si usted va a una iglesia donde no le están predicando constantemente a Cristo, huya. De verdad, huya, no mire atrás. Si usted no está comiendo el alimento sagrado que es Cristo, huya, no vuelva atrás. No pierda el tiempo. Los cristianos deberían ser caracterizados ¿por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Ese debería ser nuestro mensaje principal, ¿no? Esa es la tercera. Ahora la cuarta. Otra cosa que también ha causado mucho daño en la iglesia es una visión errada del Evangelio. El Evangelio no le promete a usted prosperidad, hermano. Es más, yo podría decir lo contrario bíblicamente. Jesús dijo un día, yo no he venido para que tengan paz, sino he venido a traer espada,
Porque en una casa estará la nuera contra el yerno, el hermano contra el hermano, el papá contra el hijo. ¿Cómo así? El evangelio requería un compromiso de aquellos que lo recibían a tal punto de estar dispuestos a sufrir por él. Hoy tenemos un evangelio que le promete comodidad al hombre, pero el evangelio de Cristo le decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él no decía: si usted viene a mí, yo le voy a cumplir todos sus deseos. No. Él le decía: a eso tiene que morir. A eso tiene que negarse para que conozca mi voluntad, mis planes, mis deseos. Y tome su cruz. ¿Sabe qué significa la cruz? Muerte. El cristiano es llamado a morir por Cristo. Y eso no es un mensaje extraño. Los primeros 3 siglos de la era cristiana, el evangelio prosperó con la sangre de los mártires. No es como hoy en día, que el evangelio hoy prospera con el dinero de los creyentes, pero es un falso evangelio. Hermano, a usted no le sirve nada dar dinero si usted no ha dado su voluntad, si usted no ha crucificado sus deseos, si usted no se ha puesto a la cruz de Cristo y le ha dicho: Señor, aquí estoy, toma mi vida, yo me niego a lo que yo amo, a lo que yo deseaba antes en mi ignorancia, porque ahora solo deseo hacer tu voluntad. El verdadero llamado no es venga a prosperar, sino venga a morir. Porque si usted muere, usted va a encontrar su vida y su propósito en Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida: no, yo no quiero entregar eso. Usted tarde o temprano, si no lo entrega, ¿qué va a pasar? Lo va a perder. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que muere por Cristo en realidad no está muriendo, le está ganando. Dice ahí claramente: ¿qué aprovechará al hombre si ganará todo el mundo y perdiere su alma? Nada le sirve a usted prosperar cuando usted interiormente está perdiendo, que es lo que prometen hoy en día. Entonces, hermano, un evangelio sin cruz, sin negación, sin muerte, no es evangelio. Es otra cruz, como decía W. Tozer. Quinto, eso ya lo hemos mencionado, una serie de rudimentos y filosofías del mundo. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros no conocemos la verdad, introducimos del mundo cosas que son, ¿qué? Filosofías, sutilezas y tradiciones de los hombres. Ahora, hay cosas del mundo que son buenas para otra cosa. Por ejemplo, si usted quiere estudiar psicología para hacerle un estudio a las personas y saber qué le sería mejor trabajar a la persona, está bien. Usted puede ser psicólogo, aunque en estos días como que les han hablado aquí un poco de esas cosas. Pero hermano, no quiera introducir la psicología al evangelio ni a la predicación de la palabra. Esos son rudimentos del mundo. En cuanto a la vida eterna, la salvación de los hombres, el verdadero trabajo de Dios con nosotros no necesitamos a Freud, nosotros necesitamos a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Juan. ¿Sí me van a entender, hermano? No necesitamos que nos enseñen con medio de marketing, necesitamos es conocer las Escrituras. No necesitamos visiones, no necesitamos sueños, necesitamos es conocer la palabra y todo lo que es según Cristo. No necesitamos, es tremendo, el hermano Paulo Jr., si quieren pueden verlo, es un buen predicador también, brasileño. Él decía: lo peor es que estamos matando a la nueva generación de cristianos, porque en vez de enseñarle a un cristiano joven las grandes virtudes de la fe cristiana, como es la oración, la consagración, la santidad, la lectura de la palabra, el compromiso con las Escrituras, con la historia de la iglesia, con la literatura que Dios ha dado a través de la historia por la iglesia, le estamos enseñando que fiestas gospel, luces gospel, música gospel, lo estamos llevando a tantas cosas y esos jóvenes están muriendo espiritualmente, mientras mundanizan la iglesia más y más y más. De verdad que hay iglesias. De un día, nosotros antes teníamos hace años un grupo de música y nos invitaron a un lugar a tocar. Y yo llegué, nosotros llegamos así para tocar, y nos habían dicho que era una velada de oración, vigilia de oración. Y cuando yo llego a la dirección, timbro y me abren la puerta una bodega, paredes oscuras, luces, un DJ, todo el mundo saltando. Entonces yo me volteo y le digo al hermano, aquí no es, nos equivocamos. Cuando me dice el hermano, no, ahí es, yo no, aquí no es. Cuando sale el líder de jóvenes, aquí es, hermano, aquí es, hermano. Hermano, parecía una fiesta del mundo. No había nada de diferencia, hermano. Los cristianos piensan que van a ganar los jóvenes así, pero los están perdiendo.
porque los están engañando con lo que el mundo les ofrece. Y si es música, el mundo tiene mejor música que nosotros, hermano. Si es diversión, el mundo tiene más diversión que nosotros. Si es cine, el mundo tiene más cine que nosotros. Lo único y lo verdadero, pero que realmente es valioso para ofrecerle a una persona, es Cristo. Y eso sí solo lo tiene la iglesia. Muchos rudimentos, hermano, filosofías, cosas que están en la vida de los creyentes, más que no tienen ninguna base bíblica. Sexto, bueno, una aceptación a los falsos maestros. Los falsos maestros que deberían ser denunciados, sus enseñanzas que deberían ser rechazadas, hoy en día son aceptados. Hoy en día son los apóstoles y son los que le dan cobertura a su iglesia. Eso es triste, hermano. Nosotros debemos tener cuidado quiénes son los que están enseñando la palabra, cómo están viviendo, qué hacen con el dinero, cómo son sus vidas familiares, son casados, son divorciados. Pero es que hoy en día es terrible. Yo estaba viendo un documental en Chile, el pastor principal de una de las principales iglesias metodistas de una ciudad literalmente se robó el dinero de la iglesia, los templos de la iglesia, cayó en adulterio, fue denunciado no por los cristianos, sino por un periódico, un periodismo del mundo, y sacan todas las pruebas y los cristianos salen a defenderlo. Los cristianos defendiendo hoy los lobos, hermano. Y persiguen a la oveja que dice algo, no, usted es rebelde. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos. Hermano, eso es una realidad. Esta generación fue advertida de que habría mucho engaño. Hay que tener cuidado, porque si tenemos un falso maestro, ¿qué trae? Anatema a la casa de Dios. ¿Cómo se saben los falsos maestros? La avaricia, sus disoluciones. Son personas que son blasfemas, causan blasfemia. ¿Usted no ha visto ese predicador que comenzando a hablar se burla de la venida de Cristo? Yo he visto varios, no le voy a decir nombres porque hacen mercadería con palabras, ¿no? Hacen un negocio de la fe. Y lo último, para terminar, una negación a la suficiencia de las Escrituras. Hermano, nosotros los cristianos quieren tener tantas cosas, tantos eventos, pero no quieren tener la palabra de Dios. Y la raíz de todos los males que vive el cristianismo en su esencia y en su forma es un desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Nosotros pensamos que necesitamos otras cosas y estamos negando la suficiencia de la palabra de Dios. Pero Pablo le dijo a Timoteo, animándolo porque él conocía las Escrituras desde la niñez, y él concluye con estas palabras: toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermano, hay tantos libros. Cuando usted lee los mensajes de Jesús, Jesús respondía con el libro de Salmos, Jesús respondía con el libro de Crónicas, Jesús respondía con el libro de Levítico. Y uno dice, pero esos libros ni los leemos. Hermano, si esa escritura de Dios fue inspirada y tiene una enseñanza. Yo me acuerdo que estudiando 3 capítulos del libro de Levítico duramos como 2 años con la iglesia. Porque lo que decíamos, eso es figura y sombra de realidades que a veces nosotros ni conocemos. Hay estudios tan preciosos. La iglesia se está perdiendo porque no conoce la palabra de Dios. En su esencia y en su forma tiene muchos problemas por desconocimiento de la escritura de Dios. Entonces, si usted encuentra un lugar cristiano donde no enseñan regularmente, expositivamente, constantemente, seriamente la palabra de Dios, huya. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Los hermanos dirán, ¿a dónde voy a ir? Hay lugares donde se predica la palabra. Hay lugares donde hay personas que aman a Dios, que están buscando realmente la gloria de Dios, la gloria de Cristo y su salvación, no su dinero. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que necesitamos, la enseñanza, la corrección, todo está en la palabra de Dios. A fin de que el hombre sea perfecto, Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, no podemos menospreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para separar los que son suyos de los que no son suyos. Pablo decía más adelante, diciéndole a Timoteo, creo que no lo puse, llegará un tiempo que las personas tendrán comezón de oír y se amontonarán falsos maestros según sus disoluciones.
Mas él le decía a Pablo, a Timoteo, pero tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Nuestra verdadera razón como siervos de Dios es predicar la palabra de tal manera que los hombres puedan conocer a Dios y puedan cumplir su voluntad. Amén. Entonces yo sé que, no sé la idea que tenían las personas que organizaron pues este tiempo. Yo hubiera querido hablar un poco más de la iglesia en su aspecto ya práctico, en muchas cosas. Les animaría a leer un libro muy bueno en ese sentido. Si usted puede buscarlo, leerlo. Nosotros tenemos un sitio web en internet que se llama tesoroscristianos.net. Ahí usted puede descargar ese libro y otros que les he citado acá y usted va a encontrar buenos autores, buenos predicadores, buena literatura cristiana. Y es gratis, usted la puede descargar ahí. El libro se llama La Iglesia Normal o La Vida Cristiana de la Iglesia Normal. Del autor se llama Watchman Nee. Yo lo animo a que usted lo lea con su Biblia y usted puede ver las cosas, que usted lo examine. Pues hay cosas que usted diga son extrañas, pero está con la Biblia. También yo les dije una serie que compartimos en un lugar que se llama Edificando la Iglesia. Eso se encuentra en el canal de YouTube, Tesoros Cristianos. Usted busca Edificando la Iglesia. Nosotros estuvimos hablando de bastantes cosas sobre la iglesia. Si usted interesa conocer un poco lo que es la iglesia según el modelo bíblico, según el modelo de los apóstoles, según la práctica de los apóstoles del Nuevo Testamento.